Listo, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a darle inicio a la explicación como tal. Bueno, entonces los textos informativos, ¿ok? ¿Qué son los textos informativos? Bienvenido, Diego. ¿Qué son los textos informativos? Aquí dice que los textos informativos son textos que transmiten información, ¿ok? La definición más corta y más objetiva, ¿ok? Que pueden tener ustedes. ¿Listo? Transmiten información. ¿Información de qué tipo? Del que sea. ¿Ok? Del que sea. No importa qué tipo de información sea, siempre y cuando sea transmitida. ¿Listo? Se transmite información. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo súper, súper claro. ¿Listo? Textos informativos, aquellos que transmiten información. ¿Ok? Bueno, ¿cómo tienen que ser esos textos? ¿Cómo deben ser? Miren, dice que deben ser objetivos y deben ser rigurosos. Deben ser objetivos y rigurosos. Es decir, que cuando hablamos de objetivos, estamos diciendo de que son individuales, es decir, que habla de una sola cosa. Por ejemplo, si yo quiero hablar del medio ambiente y los problemas que tiene, pues existen muchos problemas, ¿cierto? Entonces, uno lo que debe hacer es objetivizar eso, es decir, hablar específicamente de uno de tantos. Entonces, uno informa acerca de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, es objetivo al momento de plantear cada uno. Además dice que son rigurosos, es decir, que hacen énfasis o hacen eh, bastante comparación con respecto al tema en estudio. Dice que para ello, cuando aparece la opinión del autor, se separa claramente, ¿ok? Es decir, cuando estamos dando una información, estamos leyendo una información, también dentro de esa información, de ese texto informativo, vemos la opinión del autor, pero no hace parte del texto. Es decir, que pareciese como lo que es una opinión, es decir, como que algo por fuera que el autor está escribiendo para explicar el por qué está informando de ello. Entonces, la opinión que da en este caso, ¿ok? Entonces, hay que tener presente eso. ¿Listo? Aparece la opinión del autor, pero se separa claramente, es decir, se entiende la diferencia entre lo que dice el autor y lo que se informa. ¿Listo? Dice que presentan datos y cifras concretos, es decir, cuando nosotros hablamos de el ejemplo que ya les había dado, lo del medio ambiente y los problemas ambientales, pues uno debe informar con cifras, con datos reales, es decir, de dónde está sacando la información, ¿cierto? De dónde estás sacando todo lo que estás escribiendo o lo que estás tratando de informar. Pues hay fuentes como los diarios, es decir, periódicos, revistas científicas, videos, podcasts, o sea, lugares de información donde se estudia, se lee, se aprende y se escribe o se informa a otras personas, ¿ok? Con respecto a eso. Las cifras también son reales, es decir, que los textos informativos son reales. Textos reales, información real, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? Listo, perfecto. Hasta el momento está claro. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con eh, el estilo en que se debe escribir un texto informativo o el estilo en el que se debe expresar un texto informativo, tiene que tener estos tres sencillos pasos. Primero, debe ser un texto claro, es decir, que se debe entender, ¿ok? Debemos entender lo que estamos tratando de transmitir o lo que estamos tratando de leer, ¿ok? Al leer un texto informativo o escribirlo, debe ser claro, ¿ok? Tiene que ir al punto, no tiene que ir hablando de otras cosas que no van por ahí, tienen que ir claro al punto, ¿ok?
Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo estoy hablando del medio ambiente, yo no tengo nada que hacer hablando de eh, la luna y sus estados. Por ejemplo, luna media, luna llena, perdón, luna llena, luna menguante y así, ¿cierto? Porque ¿qué tiene que ver la luna? O sea, eso no es nada que ver. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy en claro. Una cosa que hay que relacionar bien, que el tema sea claro, es decir, que se hable solamente de el tema o del problema en estudio. ¿Listo? También dice que debe ser sencillo, es decir, debe ser escrito de manera breve, o sea, de manera corta, que pueda recibirse, ¿ok? Que no sea o sea, que no canse, ¿ok? La información no canse al ser leída, sino que por el contrario, la persona pueda leerla y pueda tenerla o quedarse con esa información. ¿Listo? Además de ello, debe ser precisa, es decir, que tiene que llevar datos e información real, ¿ok? Tiene que llevar datos e información real que vayan al punto. ¿Listo? Importante que se tenga en cuenta eso. Ahora, para esto, para obtener todas estas cosas que tenemos que hacer, tenemos que tener que las frases sean cortas. Es decir, no son párrafos eternos, sino son frases cortas. No estoy hablando de una oración como las frases cortas, no. Frases cortas significa frases o párrafitos que vayan al punto, ¿ok? Que no se extiendan, sino solamente digan lo necesario. No hay palabras ambiguas, ¿ok? No hay palabras ambiguas, es decir, que no existen palabras que traten de decir lo que no es, ¿ok? También dice que pueden usarse tecnicismos, es decir, pueden usarse palabras técnicas. Por ejemplo, si se hace un informe sobre el COVID, ¿cierto? El COVID-19, pues uno puede utilizar el nombre verdadero del COVID, ¿ok? Porque es una palabra técnica. Sí, hay un tecnicismo utilizando esa palabra. ¿Quiénes lo van a entender? Pues las personas que tengan, digamos que conocimiento, o sencillamente entre paréntesis se puede escribir COVID-19, ¿cierto? Por ejemplo, si se escribe el nombre como tal del COVID, entre paréntesis se puede colocar la palabra COVID-19. Entonces ahí se utiliza tecnicismo para su ampliación de conocimiento. Es decir, el tecnicismo ayuda a que se amplíe el conocimiento. ¿Listo? Entonces, de este lado, ¿ok? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro esta parte? Muy bien, listo, perfecto. Perfecto. Ok, listo. Entonces, ¿qué más debe? Bienvenido. Ahora que vamos a hablar sobre los textos informativos, pero los más conocidos, como son los textos periodísticos, ¿ok? Los textos periodísticos son los más conocidos en textos informativos. ¿Qué es un periódico? Pues un periódico es un texto, ¿ok? Donde se escribe información, información reciente, información real, ¿ok? Cuando uno, por ejemplo, ve una noticia, es porque lo que está leyendo es real. Eso que está ahí es 100% real. Entonces, por ejemplo, si hubo un asalto o un robo en tal lugar y aparece en el diario, pues porque eso ocurrió. Entonces, los periódicos son textos informativos porque informan sobre los sucesos o acontecimientos que ocurrieron en un momento específico. ¿Ok? ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces vamos a describir un poco sobre qué son los textos periodísticos. Vamos aquí a aumentar un poco el zoom. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, textos periodísticos proporcionan información, un lenguaje claro, sencillo y conciso. Ordenación de la información en interés decreciente. ¿Ok? ¿Todos escuchan bien o no escuchan bien todos? ¿Quién más me escucha? ¿Sí escuchan todos? ¿Sí están escuchando? Ok, perfecto. Bueno, a veces cuando no se escucha bien es porque hay problemas con internet, con el internet, ¿ok?
Entonces lo correcto es salirse e ingresar nuevamente. A veces pasa eso, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos. Bueno, entonces si vamos, es ahora recapitulando nuevamente sobre el texto periodístico, vemos que proporcionan información. El lenguaje que se utiliza es claro, sencillo y conciso, es decir, que van al grano, lo que es, ¿ok? Entonces, de los textos periodísticos tenemos lo que se conoce como la noticia, ¿ok? La noticia. Entonces, ¿qué es una noticia? Dice que es un texto expositivo en forma narrativa, ¿ok? Se exponen los hechos, se exponen las consecuencias, lo ocurrido de manera narrativa, es decir, se escribe en palabras las narraciones. Por eso es que cuando ustedes abren un periódico de una noticia, usted lo que encuentra es que el título y encuentran un texto, puro texto, 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 y usted va leyendo y leyendo y leyendo y le van contando ahí lo que está pasando, es decir, los hechos o acontecimientos, ¿cierto? Dice que es una exposición breve de hechos de actualidad, ¿ok? Exposición breve de hechos de actualidad, es decir, que se escribe de manera expositiva y corta lo que está ocurriendo en la actualidad, o sea, lo que pasó un día antes o lo que pasó el mismo día. Es decir, siempre está actualizado. Listo, la noticia debe ser así. Ahora, ¿qué preguntas responden las noticias? El qué, el quién, el dónde, el cuándo, el por qué y el cómo. Son las preguntas que se responden al momento de escribir una noticia. ¿Listo? Su estructura, tienen que tener en cuenta lo siguiente, lleva un título, aquí le llaman titular o título, un subtítulo, ¿ok? Una entradilla que es como una introducción a lo que aconteció, o sea, un breve resumen, perdón, una breve introducción a lo que se pretende enseñar, perdón, a lo que se pretende informar, ¿ok? Al lector. El cuerpo de la noticia, que es donde se desarrolla toda la información correspondiente a la noticia. ¿Listo? Dice que los elementos aparecen en orden decreciente, es decir, que van apareciendo en el orden en que se van dando, ¿ok? En el orden en que se van dando. ¿Listo? Entonces, así ocurre o así se escribe una noticia o sería una definición corta con respecto a la noticia. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Se queda clara? Listo, perfecto. Muy bien, vamos a ver lo que es una crónica. Vamos a ver, vamos poco a poco, ¿ok? Vamos a mirar lo que es una crónica. ¿Qué dice? Aquí dice que la crónica es una noticia ampliada y comentada con interpretación del periodista. Ojo, una noticia ampliada y comentada. Ojo, es una noticia también, pero es ampliada y comentada. Es decir, está escrita de una manera mucho más amplia, más general y con comentarios que son interpretados por el periodista. Es decir, que también está incluido la opinión del periodista, ¿ok? O de la persona que está entrevistando. Ahora, se escribe de manera expositiva, se exponen hechos y realidades. Ahora, existe una exposición en forma narrativa donde el autor o la persona que está escribiendo cuenta los hechos o acontecimientos de cómo fueron o cómo sucedieron. Y hay una exposición en forma argumentativa en el cual el autor analiza el porqué de los hechos, es decir, por qué se dio, cuál fue la razón, el motivo o la circunstancia de haber realizado el acto que se menciona dentro de la narración que se está presentando por el autor, ¿ok? Entonces, eso es lo que sería una crónica. ¿Listo? ¿Claro esta parte también? Exactamente, Daniel. Es decir, que el texto contiene, la crónica contiene, en este caso la crónica contiene la información más amplia y más detallada. Perfecto, así es. Porque la crónica hace parte más bien como una investigación, ¿ok? Tiene una parte como una investigación, ya que aquí se dan argumentos, es decir,
se le pregunta a las personas involucradas el por qué, o sea, que dé los argumentos de por qué se realizó de esa manera o por qué se hizo, ¿cierto? Las crónicas criminalísticas, por ejemplo, las que pasan por medio de homicidios, robos, se les pregunta al ladrón o al asesino el por qué lo hizo. Entonces, eso es una crónica, ya que es una noticia más amplia, pero ¿con qué? Con argumentos, ¿ok? De no solamente la historia, sino también el porqué de, de que se cometiera dicho, digamos que dicha acción, ¿ok? Entonces, ¿sí queda claro esa parte? ¿Esa duda? Listo, perfecto. Bueno, entonces, veo que estamos aprendiendo muy bien, estamos entendiendo, perfecto. Vamos a ver lo que es la entrevista ahora. ¿Qué es la entrevista? Entonces, una entrevista es un texto periodístico de tipo expositivo, es decir, se va a exponer, ¿ok? Se expone dentro de el texto periodístico. Entonces, cuando hablamos de exponer, hablamos de decir los pros, los contras, las cualidades, las características de algo, ¿cierto? Eso es exponer. ¿Listo? Hablar de algo en específico. Ahora dice que el diálogo con un personaje para conocer su forma de pensar o de actuar. Es decir, cuando hablamos de una entrevista en las noticias, se entrevistan personas y se le preguntan de cualquier tipo, ¿cierto? Se le hacen preguntas de cualquier tipo con qué objetivo. El objetivo es conocer la forma de pensar y la forma de actuar de la persona, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven las entrevistas que le hacen a los famosos, las preguntas que realizan tienen un solo fin, y el fin es conocer la forma en que, en que piensa o actúa la persona a quien están entrevistando, ¿ok? Entonces, de eso se trata. ¿Listo? Entonces, se les pregunta cosas de la vida, se les pregunta cosas de su trabajo, de su niñez, de sus padres, de todo. Y de ahí van conociendo y van viendo cómo todas esas respuestas hacen parte de la forma en que son las personas entrevistadas, ¿ok? Entonces, eso es una entrevista. Buenas noches, Carolina, no te preocupes, tranquila, ¿ok? Perfecto, entonces, ahora vamos a ver lo que son los tipos de entrevistas, ¿ok? Existen entrevistas donde existen declaraciones, entrevistas donde existen declaraciones, y en estas lo que se busca es la opinión del entrevistado, ¿ok? La opinión del entrevistado, es decir, qué opinan al respecto. Es decir, por ejemplo, cuando van uno por la calle y pasa algo, pasa una situación, un accidente. Los periodistas buscan personas que estuvieron allí mismo, estuvieron o vieron los sucesos y les preguntan qué vieron, qué pasó, qué ocurrió, es decir, o qué opinan al respecto de alguien, por ejemplo, un candidato a la alcaldía. Le preguntan qué opinan sobre este candidato, entonces sería la opinión de ellos, ¿ok? Son entrevistas que se realizan a personas, ¿ok? Donde se busca es la opinión. ¿Listo? Y existen entrevistas de personalidad donde se profundiza en la dimensión humana del personaje, es decir, ya como les había mencionado, se les pregunta sobre su vida tanto personal como su vida laboral, su pasado en su niñez, sus padres, se les pregunta de todo, ¿ok? Aquí se le vale preguntarle de todo en esas entrevistas de personalidad, ¿ok? Claro hasta el momento, ¿cierto? Sí vemos la diferencia entre las dos entrevistas, ¿cierto? Ok, perfecto. Muy bien. Exactamente, se dice bien, un programa en el cual se realizan esas entrevistas. Muy bien, exactamente. Entonces, para que ustedes vayan conociendo, ¿ok? Vayan teniendo en cuenta porque existen muchísimos textos que provienen de esto, ¿ok? Vamos a ver las partes de una entrevista. En una entrevista, las partes que se tienen son las siguientes. Primero, se tiene en cuenta lo que es una introducción, es decir, se hace una presentación del personaje. Ok, uno dice a quién van a entrevistar, quién es, qué hace actualmente, si es un actor, si es un cantante, si es una persona de la política.
O sea, uno lo que hace es una introducción, una presentación con respecto a la persona a entrevistar, ¿ok? Listo. Lo siguiente a eso es el cuerpo de las entrevistas, ¿ok? El cuerpo de la entrevista, ¿cuál es? Es preguntas y respuestas. Comienzan a hacer preguntas de cualquier tipo, ¿ok? Todas las preguntas que sean válidas. Para eso uno tiene una lista de preguntas. ¿Listo? Y se obtienen respuestas a dichas preguntas, ¿ok? Entonces, eso es el cuerpo de la entrevista, que prácticamente se analiza o se profundiza casi todo el tiempo que dura la entrevista, pues se utiliza en el cuerpo de este, ¿cierto? Al final existe un cierre y este lo que hace es sintetizar y recoger los datos relevantes, es decir, que al final uno habla un poco sobre lo que más relevante fue. Por ejemplo, si se habló sobre el pasado de una persona, pues se enfoca, digamos que el cierre en el pasado de este, ¿cierto? Entonces, allí damos a entender lo que es la finalidad de una entrevista. ¿Listo? Entonces, espero que esa parte también haya quedado muy clara. ¿Listo? Perfecto. Ok, listo. Ahora vamos a ver lo que es el reportaje. ¿Listo? El reportaje. Ok, vamos a ver lo que es el reportaje. Entonces, ¿qué es el reportaje? Dice que es un texto expositivo que adopta una forma descriptiva o una forma narrativa. ¿Listo? Cuando uno hace un reportaje, por ejemplo, que usted está viendo el noticiero, los reporteros hacen eso, reportajes. Por ejemplo, si ocurrió un accidente, ¿ok? Ocurrió un accidente en una carretera, el reportero va al lugar y comienza a narrar o a contar los hechos, a describir lo que ocurrió. Un autobús chocó contra un taxi, dejando tantas personas heridas, ¿cierto? Entonces, se informa que el autobús iba a alta velocidad, se pasó una señal de tránsito, o sea, comienza a describir la situación para que, para que la información sea más completa, ¿ok? Sea objetiva. ¿Listo? Y sea lo más amplia posible. Entonces, ¿cuáles son las características? Eso mismo que le acabo de mencionar, que sea objetivo, ¿ok? Que vaya al punto. Si fue un accidente, solamente se habla del accidente, más nada. Exhaustiva, ¿qué significa? Que abarque todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, lo abarque y lo pueda exponer y lo pueda describir, lo pueda narrar. ¿Para qué? Para que pueda el lector tenerlo como parte de el reportaje, ¿cierto? Dice que el autor adopta un tono personal, es decir, el uso que en la forma en que habla lo dice como si estuviera hablando con una persona, es decir, como si estuviese hablando, o sea, como si tuviera una conversación de tú a tú, ¿cierto? Esa es la manera en que un reportero toma el tono personal, ¿ok? Cuando un reportero está en televisión, por ejemplo, dando su reporte, este habla como si estuviese hablando de tú a tú con alguien, como si estuviese hablando contigo a través del televisor. Entonces, el tono que él toma es personal. ¿Ok? Personal. ¿Listo? Entonces, esto es lo que corresponde al reportaje. Ahora, ¿cuáles son los elementos del reportaje? La primera es las descripciones. Dice que el autor describe los lugares que visita. Por ejemplo, se menciona el lugar donde ocurrió el accidente. Aquí, por ejemplo, aquí en Barranquilla, en la calle tal con tal, ocurrió el accidente entre un autobús de servicio público y un taxi, por ejemplo. Un ejemplo. Ahí hay una descripción, ¿cierto? Del lugar. Ahora, una narración. Aquí dice que el autor relata los hechos vividos por el propio periodista. ¿Ok? El autor relata los hechos vividos por el propio periodista. Es decir, que comienza a narrar lo ocurrido, ¿ok? Durante el accidente, por ejemplo, en este caso, del ejemplo que les estoy dando, ¿ok? Comienza a relatar lo ocurrido en el accidente, así que ahí hablamos de una narración. Luego viene la entrevista. Aquí dice que el autor entrevista a distintas personas que dan su punto de vista sobre los hechos. Y es cuando ustedes ven que los
reporteros comienzan a hablar con el público en general, a preguntarle qué pasó, qué pudo ver, qué puede pensar sobre eso y todas esas cosas, ¿ok? ¿Sí queda claro esta parte? Claro esta parte, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ok, listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la noticia y sus características. Ok, vamos a ver las características de la noticia, vamos a mirar un poco sobre lo que nos habla la noticia como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, sobre la noticia como un texto informativo que es, ok, ya que, como vimos anteriormente, habla sobre informar sobre los hechos o acontecimientos actuales, ¿cierto? Dice que la encontramos en dónde. ¿Dónde encontramos la noticia nosotros? En los medios de comunicación social, como la prensa escrita, los periódicos, la televisión, la radio y los medios digitales como son Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿cierto? Esos son los medios digitales, ¿ok? En Internet, Google también. Entonces, la noticia hace parte de un medio de comunicación social. ¿Listo? Y este se puede dividir en estas cuatro, ¿ok? Para tenerlo presente. Ahora, su propósito es informar, eso es su propósito, informar, por eso hace parte de los textos informativos, porque su propósito es informar, dar a conocer a las personas. ¿Listo? Los destinatarios, ¿quiénes son? Lectores, televidentes, auditores, es decir, personas que prestan su atención para poder ver la noticia. ¿Con qué fin? Buscan las personas leer, escuchar o ver las noticias, informarse de las cosas. ¿Ok? Entonces, esto es una característica o un resumen en forma de mapa conceptual con respecto a lo que es una noticia. ¿Ok? Con respecto a un texto informativo. ¿Listo? ¿Queda claro esto también? Ok, perfecto. Bueno, aquí dice que las noticias son informaciones sobre acontecimientos actuales o recientes, ¿ok? Las noticias son informaciones, ojo, informaciones sobre acontecimientos actuales o recientes. ¿Y cuáles son las partes de una noticia? Pues las partes de una noticia son las siguientes. Tienen un título o titular, como le llaman. Tiene una entradilla, ¿ok? La entradilla es un pequeño resumen o una pequeña introducción que habla sobre lo que es la noticia, ¿cierto? Sobre lo que se va a decir en esta noticia. Por ejemplo, aquí el ejemplo que nos trae es un nuevo éxito de Doña Tostadora, ¿cierto? Aquí dice que consigue un nuevo récord de tostado, confirma así como campeona indiscutible de la casa, ¿ok? Aquí está haciendo una entrada del por qué es un éxito, o sea, ¿qué hizo? Aquí dice que consiguió un nuevo récord. Está dando una entradilla, entonces, ¿cuál fue el récord? Ahí es donde viene el cuerpo de noticia, perdón. Ahí donde viene lo que es el cuerpo de noticia. ¿Listo? Normalmente las noticias o las notas de periódicos llevan una firma, es decir, de la persona quien está haciendo la noticia. Esa es la firma de la persona quien hace la noticia. Lleva una imagen con respecto a qué, con respecto a la noticia y un pie de foto. Un pie de foto es lo que hace es hablar sobre la imagen, es decir, le pone un nombre a la imagen, ¿ok? Entonces, aquí serían las partes de una noticia. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí dice epígrafe, esa parte hace corresponsal a la persona quien está escribiendo, ¿cierto? Aquí dice el titular, vuelve vías exclusivas a Zona Oriente, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando sobre el título. Donde dice la bajada, podemos comentarlo como si fuese las entradillas, ¿cierto? Y aquí lo que es la lectura. ¿Listo? La lectura que hace parte del cuerpo de la noticia. ¿Ok?
Entonces es un esquema básico de una noticia. ¿Listo? Entonces, hay noticias que llevan dibujos, ¿ok? O una foto, como hay noticias que no la llevan, que no llevan un dibujo, que no llevan una foto, ¿cierto? Entonces, para que tengamos presente. Listo. Ahora dice que para que las noticias sean completadas, deben responder las siguientes preguntas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y cómo? Siempre, ojo, siempre una noticia debe responder estas preguntas. ¿Quién? Es la persona que hizo algo o a la que le sucedieron los hechos. Es decir, que si la persona fue culpable de algo, hay que escribir quién fue. O si la persona le pasó algo, hay que escribir también quién fue aquella persona que le pasó o hizo tal cosa. ¿Qué? ¿Cuál fue el acontecimiento de la noticia? Es decir, ¿qué hizo la persona? ¿Qué hizo la persona? ¿Ok? ¿Cuál fue el suceso? ¿Listo? Entonces, ese es el qué de la noticia. ¿Cuándo? El tiempo en que sucedió la noticia, es decir, el día lunes, tal, día lunes, no sé, pónganlo ustedes el día 25 de septiembre del 2015. Listo, ese es el tiempo. ¿Cuándo ocurrió? Listo, ahí está. ¿Dónde? El lugar donde sucedió. Ya dimos el tiempo, que corresponde a la fecha. Ahora, ¿dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué barrio? ¿Cierto? Todo eso. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que organizaron los hechos? Es decir, por qué, o sea, cómo se dieron las cosas, cómo pasó, cómo la persona fue agredida, cómo la persona fue, o sea, el agresor, cómo hizo, cómo el ladrón realizó su hurto. ¿Ok? Este es el cómo de la noticia. Entonces dice que las noticias pueden difundirse por radio, televisión, internet y la prensa escrita. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? Listo, perfecto. Queda claro entonces. Ejemplos de noticias, pues aquí hay muchísimas noticias como ejemplos, ¿ok? Entonces aquí hay noticias de periódicos, aquí Chile y Perú se comprometen a acatar fallo de los jueces. Sí, Daniel, claro, ¿cómo no? ¿Qué pregunta sería? Dice, ¿cómo se expandió la noticia del Titanic en 1912 si no había la tecnología de ahora? Pues el periódico, ya existía el diario, ¿ok? Eh, la imprenta es de 1800 algo, ¿ok? Que fue lo del periódico después de la Revolución Industrial. ¿Listo? Es más, el Titanic, por ejemplo, el Titanic, eh, fue creado gracias a la Revolución Industrial. Es decir, la Revolución Industrial ocurrió cuando se inventó la máquina a vapor. Y la máquina a vapor vino también de la mano con la imprenta, que es la fotocopia, ¿ok? La fotocopia a gran escala. Eso es una imprenta. Una imprenta es una fotocopiadora de una noticia, es decir, copias la noticia hoja tras hoja en mayor cantidad y lo llevas al público. Entonces, obviamente también existía lo que era el telégrafo. ¿Ok? El telégrafo era una manera también de decir las noticias. De igual, el Titanic, antes de hundirse, mandó una señal, ¿ok? Una señal de socorro. Y también hubieron sobrevivientes del Titanic, que miren que, incluso lo pueden ver hasta en la película, por ejemplo, ya llegándolo a esa parte, ¿ok? Porque la película es una, digamos que una
obra con respecto a la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Que allí hubieron personas que se salvaron en los botes salvavidas. Entonces, ellos también comentaron o contaron, este, o sea, los entrevistaron y contaron su verdad de los hechos, ¿ok? Lo que ellos vieron, lo que vivieron, su experiencia y todo eso. Entonces, era noticia, ¿cierto? Era noticia. Caso diferente de aquellos barcos que se hunden y nunca mandaron, por ejemplo, una señal o no sobrevivieron ninguno, entonces uno queda como que, ¿qué pasó? O sea, no existe nada que pueda comprobar que ocurrió esto, ¿cierto? Entonces, a esto también se le tiene presente, ¿listo? Entonces, pasó de esa manera, ¿ok? Existía ya el periódico en ese entonces, ¿ok? Listo, continuemos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el reportaje. Ok, vamos a ver lo que es el reportaje. Y dice que el reportaje se caracteriza por lo siguiente. Dice que el resultado de una es el resultado de una investigación. Es decir, para hacer un reportaje hay que investigar. Hay que ir al lugar, preguntar, ¿ok? Saber qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió. Es decir, hay que ser chismoso, por decir así. ¿Cierto? Para poder obtener la información correspondiente. ¿Listo? Además de ello, proporciona antecedentes, comparaciones y consecuencias, es decir, uno investiga qué pasó anteriormente. Por ejemplo, si es una noticia sobre maltrato familiar, ok, maltrato familiar de un hombre sobre su pareja, por ejemplo, hay que mirar si hubieron antecedentes anteriormente, entonces hay que preguntar a los vecinos si ellos saben de algo, a sus familiares, los familiares de la víctima, si ellos han escuchado de que ocurrió algo y así, ¿ok? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué? O sea, siempre estar como metido en esa manera, ¿cierto? También, digamos que se refiere a una situación general o de carácter social, puede ser algo general como tal, algo como, ajá, como un asalto, como un homicidio, ¿cierto? Algo, digamos, generalizado. O puede ser algo de carácter social, por ejemplo, donde involucre un, por ejemplo, un barrio, en los habitantes del barrio, entonces eso es algo social, porque se habla de una sociedad en general. O los de la ciudad, o en la ciudad hay una protesta por esto y esto, entonces ya esos son de manera general, ¿ok? Perdón, de manera social, ¿listo? También dice que incluye el análisis de la situación y la postura del autor, es decir, que uno comienza a analizar la situación y habla, es decir, el reportero habla con respecto a lo que piensa, a la postura que él mantiene en eso, ¿ok? De igual por ahí dicen que todo el mundo tiene una pizca de reportero encima, ¿cierto? Entonces, ¿para qué decir que no? Sí, sí, ¿cierto? Listo, bueno, entonces veamos lo siguiente, vamos a ver las características de un reportaje. Exactamente, esas mismas, esas mismas. Ok, todo el mundo tiene una pizca de eso, ¿listo? Ok, listo. Entonces, las características de un reportaje. El reportaje, característica, esa actividad, ¿ok? Amplía y desarrolla un tema, es decir, que abarca todo. Claridad, el reportaje tiene principalmente una función, informar, ¿ok? Se informa, esa es la claridad, informar. Objetividad, un buen reportaje se caracteriza por su imparcialidad, es decir, va al grano, no se pone a decir sobre otras cosas, ¿ok? Siempre va imparcial a las cosas. ¿Listo? Es objetivo con respecto. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? Perfecto. Ok, muy bien, perfecto. Listo. Veamos un poco más sobre las características del reportaje. Veamos lo siguiente. Dice que todo reportaje puede acabar en temas reales, de actualidad y de suma importancia para el interés público. Pueden ser de cultura, de arte, de deportes o de medio ambiente. Es decir, que los reportajes siempre tienen el fin de que llegue a alguien. Es decir, que a alguien que le interese debe llegarle, ya sea de deporte, ya sea de arte, ya sea de cultura, ya sea de medio ambiente o de sociedad. ¿Ok? Economía, política, existen muchos. Ciencia y tecnología, existen demasiadas ramas o ámbitos donde un reportaje o un reportero pueden, digamos que realizar un reportaje correcto, ¿ok?
Listo, entonces dice que un reportaje debe despertar el interés de quien lo está leyendo, ¿ok? Cuando uno está leyendo un reportaje o cuando uno va a realizar un reportaje, uno tiene que mostrar interés, o sea, tiene que despertar el interés. Cuando usted está leyendo algo, usted tiene que estar interesado en terminar de leer toda la noticia, ¿cierto? No es solamente leer y, ay, qué aburrido. No, usted tiene que tratar de despertar el interés de quien lo está leyendo, ¿ok? Buscar el interés. Dice que por ello debe tener una buena frase inicial y un buen título, ¿ok? Se tiene que tener una buena frase y un buen título para evitar, para invitar al lector a reflexionar y comprender la nota, es decir, para que la persona pueda leer todo, ¿ok? Pueda leer toda la noticia correspondiente. Dice que tiene diversos medios de comunicación, como por ejemplo la prensa escrita, los diarios, periódicos, noticias, ciertos diarios, revistas, radio, televisión, medios de comunicación audiovisual, como son las revistas digitales, radio, televisión mediante Internet. ¿Ok? Dice que toda nota es realizada a partir de datos, testimonios, declaraciones de expertos en un tema a tratar y fotografías que acompañen el escrito. ¿Ok? Recuerden que en una noticia normalmente usted ve una foto al lado, ¿cierto? Cuando usted compra el diario, el periódico, usted observa una fotografía al lado. ¿Ok? Normalmente, no toda, no es obligación de que así, pero si no es que la fotografía llama un poco más la atención. Ok, entonces, cuando usted lee algo en internet, cuando usted lee un diario o una noticia en internet, ok, usted inmediatamente le muestran una foto, ¿cierto? Le muestran una fotografía para que usted sepa qué es, o sea, de qué trata, y usted le pueda mostrar un poco más de interés a la lectura, ¿cierto? Entonces, así ocurre o así resulta el reportaje. ¿Listo? Veamos ahora la estructura del reportaje. Siempre debe llevar un título o titular, como se le conoce en este ámbito, en esta área. ¿Ok? Entonces, debe llevar un titular o un título que es el encargado de informar el tema del reportaje, es decir, un título llamativo. ¿Ok? Un párrafo inicial o una entrada. Dice que se especializa en captar la atención del lector, debe ser atractivo e interesante, es decir, debe ser un parrafito o una entrada o una frase que la persona que esté leyendo le interese seguir leyendo. Cuerpo del reporte. Dice que son párrafos que se ocupan en el desarrollo del tema, es decir, ahí es donde se comienza a hablar sobre la noticia, lo que ocurrió, el acontecimiento y todo. Tiene un párrafo final en el cual hay oraciones y comentarios para invitar a reflexionar o indagar más sobre el tema. Es decir, que aquí también en ese párrafo final comienzan a hablar sobre las entrevistas que le hicieron a las personas. Si ustedes han leído periódicos, al final de la noticia comienza y que sus familiares o amigos cercanos comentan de que la víctima era una persona que no se metía con nadie o algo así, por ejemplo. Entonces, allí al final comienzan a que a unos comentarios invitando a reflexionar sobre el tema con respecto a personas externas, ¿ok? Dice también que lleva fotografías, es decir, que lleva imágenes del tema que se va a informar, es decir, imagen del acontecimiento, por decir así, de la casa, del lugar donde ocurrió el robo o el del lugar donde ocurrió este, el accidente, ¿ok? O del accidente como tal. Entonces, eso corresponde a la estructura de un reportaje, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? Listo, perfecto. Ejemplos de reportajes. Pues aquí hay algunos ejemplos. Listo, aquí dice el uso de tablets y móviles lleva a las unidades del sueño a niños de 10 años con insomnio, ¿ok? Entonces aquí está el título. ¿Quién son los mediadores que evitan que los vecinos se agarren de las mechas? Bueno, aquí está otro título. Listo, el geólogo es un profesional poco conocido, pero su labor es esencial. Entonces aquí hay otro título correspondiente al reportaje. Entonces aquí hay un reportaje correspondiente a todo. Aquí vemos las imágenes, aquí vemos esa frase o ese que aquí le llaman párrafo inicial que le colocan. Por ejemplo, aquí se encuentra el párrafo inicial, ¿cierto?
Por acá el párrafo inicial corresponde a esta línea que está acá. Aquí el párrafo inicial me imagino que estará al comienzo, el primero, ¿ok? Ya que este es un reportaje un poco más, digamos que más enfocado a un lector, ¿ok? Más amplio, ¿ok? Entonces, son ejemplos de algunos reportajes. ¿Listo? Ok, perfecto. Ahora, la elaboración de un reportaje siempre tiene que tener las siguientes etapas o fases. Primero, una planificación, una investigación y una redacción. En la planificación se selecciona el tema y el enfoque que se va a realizar, el esquema de la investigación también, es decir, qué se va a hablar, qué se va a investigar y qué se va a decir sobre él. En la investigación se hace una recopilación informativa, planificada y organizada, fuentes, datos, ubicación, presente, pasado, futuro, relaciones de evidencia, es decir, lo que ocurrió. Se investiga qué pasó, donde se le hace entrevistas a las personas, se pregunta por cosas que pasaron, cosas que están pasando o cosas que van a pasar porque alguien lo dijo. Entonces es allí donde uno comienza a obtener investigaciones, ¿cierto? Y la redacción, que ya es cuando se realiza el procedimiento de información, es cuando ya la persona analiza toda la información que se tomó y comienza a redactar, ¿ok? La versión definitiva de la redacción o del reportaje como tal, ¿cierto? Entonces, así se realizaría un reportaje. Es algo sencillo, pero la parte más difícil o la parte más complicada es la que corresponde a la investigación. ¿Ok? La investigación. De que los periodistas investigan sobre un tema de interés y hacen un reportaje como, por ejemplo, los tacos en las calles, perdón, sí, bueno, los tacos en las calles, las enfermedades de invierno, los perritos abandonados, o sea, toman eh, hechos y los investigan para darle un enfoque y una redacción final. ¿Listo? ¿Cuáles son las preguntas que responden los reportajes? Aquí dice que en el reportaje el periodista nos cuenta lo sucedido y nos dice qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién fue o quién lo hizo, por qué lo hizo, por qué sucedió y cómo sucedió. ¿Ok? Aquí se responden estas preguntas. ¿Listo? Bueno, aquí dice, necesitas investigar la guía. Bueno, aquí la guía yo la tengo y esa es la parte del taller. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, ¿quedó todo claro? ¿Sí quedó todo claro? Ok, perfecto, muy bien, chicos. Ok, listo, listo, perfecto, perfecto. Ok, bueno, chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud que quiera comentar? Algo de que quiera hablar también con respecto, no sé, a las IFES, algo de rapidez. Es más, si quieren, les voy a activar un momento el micrófono para que aquellos que quieran hablar lo puedan hacer. Listo. Entonces, quien quiera hablar puede hacerlo. Ok, las notas ya se las envío, ok. Y es que, como les dije, o sea, hoy he estado, miren que hasta llegué tarde, pero sí les tengo esas notas pendientes, o sea, ya yo tengo todo eso, sino es que no he podido mandarlo, ok. Aquellos que tengan dudas, inquietudes, por favor, les activé el micrófono para que hablen, ¿listo? Sobre las IFES, sobre las cosas, lo que necesiten saber. Recuerden, chicos, los pagos, por favor, no se atrasen con eso, ¿listo? Entonces, tengan eso en cuenta, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Hola, profe, buenas Hola noches. Jamie, ¿cómo estás? Buenas noches. Agripada, profe. Ándale. Profe, una pregunta. Ajá. O sea, obligatorio, digámoslo así, presentar el IFEX o es decisión nuestra si lo presentamos o no? O sea, es decisión de ustedes, pero yo se los recomiendo que lo hagan. O sea, para mí es recomendable que lo realicen. ¿Por qué? Porque ahora mismo ustedes están estudiando, ¿cierto? Es decir, que el conocimiento que están adquiriendo es más reciente. Es decir, es más reciente, como que lo tienen fresquito. Pero al momento de que ustedes, por ejemplo, lo quieran hacer el otro año o lo quieran hacer después, porque las IFES se hacen 2 veces al año, ¿ok? Y la segunda vez del año lo hacen es en el año siguiente. Entonces,
siempre recomiendo que los hagan este año. Además de que si quieren ingresar a la educación superior, por ejemplo, hacer un curso ya sea en el SENA completo, o sea, ya sería un tecnólogo, algo completo, ¿ok? O entrar a la universidad, es necesario que las IFES las tengan. ¿Listo? Entonces, pero si no las quieren hacer, pues no hay ningún problema, o sea, no es obligación. ¿Listo? Yo lo recomiendo que sí lo hagan, pero no es obligatorio. Ya digamos que depende de cada uno de ustedes si las hacen o no. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? A ver, a ver, a ver. ¿No tienen dudas ni inquietudes con respecto a la situación de las cosas del colegio, a todo lo correspondiente? Chicos, recuerden que, miren, hoy es 4, no me he dado cuenta de eso. Ojo, que tienen que mandar el correo a aquellos que no van a pagar mañana. Ojo, tienen que mandar el correo cuando se pasan de la fecha. ¿Ok? Tienen que mandar el correo cuando se pasan de la fecha. No es como que, yo pago tal día. No, tienen que mandar el correo. Porque después me reclamen eso a mí. O sea, a mí me regañan por eso, ¿cierto? Entonces, ya saben, los que todavía no van a pagar abril porque digamos que no se la dan, entonces hay que mandarlo. Sí, claro, tienen que mandar el correo así. O sea, si no pagan hasta el 5 entonces tienen que hacer y mandar el correo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, para que se... profe, yo creo que sí, Daniel. La verdad es que te diría yo que sí. Porque si tú quieres estudiar en un lugar bueno, o sea, bueno, cuando yo te digo bueno es algo bien, te las piden. Porque todos los lugares que son buenos te las piden. Entonces, sí, es más, ese curso de refrigeración en el SENA pide las IFES. Porque yo me acuerdo que hace año y medio, por ahí, yo ayudé a una persona a ingresar a ingresar al SENA y le pidieron el IFES. O sea, la persona ya la tenía porque era un muchacho, ya tenía las IFES, pero sí las pidieron, a eso me refiero. Ok, entonces ya eso lo tienen. Ya todo lo que tiene que ver con universidad, de tipo universitario, ya son necesarias. Ok, son sí o sí necesarias. Listo, entonces tengan eso un poquito en cuenta. Ok, entonces yo les recomiendo esa parte. ¿Listo? Este, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda con respecto a todo lo que estamos dando, viviendo de manera académica? ¿Ok? También, bueno, ya mañana se los mando, me acordé porque ahora que venía en el transporte, vi que me llegó el correo el formulario ese para que ustedes puedan llenarlo, ¿ok? Para que puedan revisarlo y puedan llenar la información del ITFES, ¿ok? La información del ITFES, ¿ok? Llegó el formato ese, ¿listo? Es un formulario, usted lo llena y lo envía. ¿Ok? Entonces, para que sepan, ya el colegio ya lo mantiene y ya cuando usted realice el pago correspondiente, entonces ya inmediatamente el colegio lo toma de la base de datos. ¿Listo? Entonces, para que sepan, pero eso se los mando mañana. ¿Por qué? Porque yo sé que después cuando comienza a mandar ahora el taller, que el video de clase, anda, hablando del video, estoy grabando todavía.